De hecho, el ponente nos dio la sesión el día viernes lo mencionaba. La ley contra la violencia intrafamiliar conoce de aquellos casos en donde existe algún tipo de violencia, abuso a cualquiera de los miembros de la familia. Sin embargo, cuando se trata de violencia hacia la mujer, van a conocer los juzgados especializados, sobre todo cuando se trata de violencia de género. Y esa pregunta, o sea, esa afirmación nos lleva a una pregunta muy importante, que yo se las hacía al momento en que hacíamos la prueba diagnóstica. Yo les decía, ¿consideran necesario que nosotros tengamos legislación específicamente para mujeres? Muchos de ustedes decían que sí, otros consideraban que no era necesario porque ya tenemos derechos humanos que son de carácter universal y ya tenemos el artículo 3 de nuestra Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Yo a eso les he dicho, casi nada en el derecho es algo que nos sacamos de la manga. En este caso, tampoco hacemos leyes por moda o leyes solamente para poder responder a una necesidad o a un tema que está en la coyuntura social. La idea no es crear leyes para eso. ¿En qué se basa entonces la creación de la ley en este caso? Y lo vemos no solamente con el caso de la ley, sino también con la ley contra la violencia intrafamiliar. Todo eso nace, ya se les había mencionado en la clase pasada, por los diferentes compromisos y obligaciones que ha adquirido El Salvador al ratificar diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos y también, en consecuencia, sobre derechos hacia la mujer. En este caso, eh, cuando se ratifican todos estos documentos, estos instrumentos, tratados, también tenemos las convenciones sobre derechos específicamente para la mujer, los estados se comprometen a crear legislación interna. Eso es lo más importante. Crear legislación interna que vaya acorde con el ordenamiento jurídico de nuestro país. Por eso, a pesar de que hay otros países que también han ratificado la CEDAW, la Convención Belén do Pará, pero el contenido que tienen dentro de su país es diferente al nuestro. No se trata de que cada país vaya a copiar y pegar lo que dice la convención o que vaya a copiar y pegar lo que otros países han legislado, sino que lo pueda adaptar al ordenamiento jurídico que ya se tiene y también que ponga especial atención a la realidad que se está viviendo, tanto social, económica, política, etcétera. Y a partir de ahí crear una legislación que pueda dar respuesta a los diferentes casos que se puedan dar dentro de ese país. Por eso es que la creación de esta ley, de la ley, lo que busca es tratar de reforzar, sustentar y reproducir una normativa que pueda ser capaz de erradicar y disminuir los índices de violencia de nuestro país. Porque ustedes lo saben, o quizás ahora lo comprendan un poco más, todo el contexto histórico que nosotros teníamos de la sociedad salvadoreña tan androcentrista, tan misógina y machista que nosotros teníamos, ahora tenemos un contexto completamente diferente, en el sentido de que ya se está trabajando, hay programas, medidas, acciones positivas para lograr una equidad de la mujer dentro de nuestro país. Por eso para nosotros, como generación, para ustedes, más, que son más jóvenes todavía, no es nuevo la idea de hablar de género, no es nuevo el hecho de que nosotros tengamos derechos para las mujeres. Y para ustedes puede ser, ah, sí, de eso ya lo sé, y eso lo hablábamos al principio, pero todo esto no ha sido de la nada, ha sido no solo una lucha constante de organizaciones, de ONGs, específicamente de mujeres, de organizaciones eh, de la comunidad LGBT que han apoyado los derechos de las mujeres, pero también de grupos bien organizados que han logrado explicar cuál es la necesidad que se tiene de crear toda esta legislación. Por lo tanto, eso es lo que da origen a la ley. Pero en esto nosotros encontramos dos propósitos fundamentales. Estos propósitos los podemos resumir en lo siguiente. El primero, y este lo encuentran directamente en la ley, es establecer y reconocer los derechos de las mujeres para vivir libres de violencia. Ya les expliqué el contexto de cuándo y cómo podemos hablar de una vida libre de violencia.
Este no es un término que nos lo inventamos, sino que se trató de encontrar una conexión lógica entre lo que nos dice la Constitución y este término. Por eso hablábamos de que nosotros en el artículo 2 de la Constitución mencionamos que tenemos derecho a la vida, pero no es a cualquier tipo de vida. Entendemos que el derecho a la vida es el medio para poder gozar de todos los demás derechos, libertades que nosotros tenemos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero esta debe ser una vida digna. Y al ser una vida digna, se le debe garantizar a las mujeres específicamente que no puedan o que no van a vivir una vida llena de violencia. Aunque a ustedes les parezca bastante redundante tener que hacer toda esta explicación, pero es importante porque justamente en la CEDAW, que es uno de los instrumentos que vamos a ver en la próxima clase, es donde se acuña por primera vez este término y es sumamente relevante. Entonces, reconocemos este derecho, o sea, a vivir libres de violencia, porque además de ser un tema novedoso, tiene como base la afirmación de que las mujeres son sujetas a derechos, y no solamente eso, sino que podemos entender el impacto que tiene la violencia sobre la vida de las mujeres. Para esto ya habíamos nosotros nos habíamos puesto como en contexto de por qué hablamos de que la violencia en el caso de las mujeres es un tema que hay que ponerle atención. Y ojo con eso, la violencia en ninguna de sus manifestaciones hacia ningún género en específico debería estar permitida y no es aceptable en ningún grado y hacia ningún género. Sin embargo, se han hecho estudios específicamente atendiendo al hecho del móvil. ¿Por qué la violencia es más frecuente hacia mujeres y no en el caso de los hombres? Y para esto tengo que hacer un par de aclaraciones. Recordemos que el derecho también es una ciencia, no es solamente una mera declaración de derechos, no solo es una herramienta procesal para poder demandar a una persona, no es solamente los diferentes tipos de derechos, penal, civil, etc. También es considerado una ciencia y por lo tanto, al ser una ciencia también utiliza el método científico para poder conocer causas, para saber qué es jurídicamente relevante. Entonces, ahora que se hizo esa investigación, de hecho, el feminismo es el resultado de una tesis doctoral en la cual esa persona estuvo estudiando cuál es el motivo por el cual se matan a los hombres y cuál es el motivo por el cual se matan mujeres, porque este fenómeno es muy antiguo. Pero se dieron cuenta que la razón por la que mataban a hombres y mujeres es distinta. Y ahí es donde nace el tipo penal del feminicidio, entendiendo que existe cierto grado de vulnerabilidad, no porque la mujer sea más débil, sino porque, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, porque se encuentra en condición de vulnerabilidad y de riesgo por el papel que la misma sociedad le ha dado a la mujer, que ella debe ser la cuidadora, que ella debe ser o preocuparse nada más por su papel reproductivo en la sociedad y nada más. No puede opinar, no puede pensar, no puede participar, no puede ser parte de nada porque lo único que debe hacer es estar en su casa cuidando y teniendo hijos. Claro, este es el rol que históricamente se le dio a la mujer, pero ahora hablamos de la inserción de la mujer en el campo laboral, que la mujer puede estudiar, que la mujer puede trabajar también al mismo tiempo de ser madre, etc. Entonces, esta condición de vulnerabilidad y de riesgo que la misma sociedad le ha asignado a la mujer hace que sea un blanco más fácil para ser víctima de violencia. Y ahí está la diferenciación. Como les digo, no está justificado que un hombre, un niño, un adolescente, ninguna persona debería recibir violencia de ningún tipo en ningún grado. Por lo tanto, nosotros utilizamos el término violencia de género para referirnos a este fenómeno que nosotros hemos identificado dentro del derecho y que nos permite entender que la violencia hacia las mujeres es más frecuente. Pero esto no significa que la violencia solamente sea dirigida directamente a mujeres, porque también justamente Ciudad Mujer llevaba estadísticas en las cuales llegaban hombres a denunciar que habían sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, que eran mujeres.
Obviamente ustedes saben que allí en Ciudad Mujer no podían entrar hombres, no podían trabajar nadie que fuera hombre, para dar una atención especializada de mujeres hacia mujeres. Sin embargo, se pasaron esas estadísticas porque parecía curioso el hecho de que hombres llegaran a denunciar cuestiones de violencia. Por mucho que a ustedes les parezca raro, o tal vez como sociedad se han hecho experimentos sociales precisamente, en los cuales en una plaza, en un parque, se ha querido escenificar una cuestión de violencia en la cual la mujer esté golpeando a un hombre, esté manifestando algún tipo de violencia hacia él, y a la gente le da risa. A la gente le parece gracioso y no hace nada, no interviene. En cambio, si el escenario es diferente y es un hombre golpeando a una mujer, humillándola, gritándole, entonces ahí la gente sí se indigna y ahí la gente sí interviene. ¿Cuál es la diferencia acá? Lo mismo que les he estado mencionando, que socialmente nosotros ya condicionamos la violencia hacia las mujeres y ahora sí nos indigna, ahora sí queremos intervenir, pero en el caso de violencia que un hombre, perdón, que una mujer pueda, pueda hacer hacia un hombre, ahí sí no decimos nada, ahí sí nos parece como un chiste, como si fuera algo gracioso. Y como les digo, la violencia de ninguna manera y en ningún grado debería ser aceptada. Entonces, como les decía, socialmente nosotros hemos condicionado esto y ahora sí nos indigna, ahora sí nos preocupa, pero de alguna manera no hemos logrado disminuir los índices de violencia a pesar de la existencia de la ley. Y esto es lo más preocupante de todo, porque lo que se buscaba era precisamente erradicar, prevenir y sancionar los hechos de violencia a mujeres. Y es cierto, los índices se han mantenido, digamos, no han bajado lo suficiente, pero tampoco han dejado de estar como estable, digamos. Ese es un problema bastante importante al que deberíamos ponerle especial atención porque como futuros abogados, nosotros debemos ser garantes de los derechos de las mujeres. No es moda, no es porque suene bien, no es porque tal vez debería ser un tema al que podamos ponerle atención y podemos ganar más económicamente. No se trata de eso. Es un fenómeno social en el cual todos tenemos una parte eh, de culpa y de alguna manera también aportamos a que ese modelo se vaya reproduciendo. La idea es que nosotros podamos tener en mente alguna, algún cambio que podamos hacer o en nuestra misma actitud poder ver las cosas de otra forma. Entonces, este impacto que tiene la ley sobre la violencia hacia la mujer es sumamente importante porque al menos ya visibiliza la problemática y nos dice, miren, en esta normativa tenemos derechos, tenemos sanciones, tenemos delitos y tenemos procedimientos. Y esto es bastante característico de esta ley. A diferencia de lo que ustedes podrían pensar, en la ley, que es un ordenamiento, más bien es un cuerpo normativo independiente de alguna forma, ahí se establecen delitos que cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, ¿por qué no se agregaron al Código Penal como un agravante? ¿Por qué no solamente se agregó el tipo penal dentro de la ley, perdón, dentro del Código Penal? Bueno, eso seguramente ustedes lo podrían preguntar en derecho penal. Sin embargo, la respuesta que tenemos acá en género es para darle una mayor importancia. ¿En qué sentido? Porque esos tipos son específicamente por cuestiones de género que se colocan dentro de la ley y se les da una sanción específicamente que va a ser conocida dentro de los juzgados especializados. En casos específicos, muchos de estos delitos son conocidos en sede penal, como lesiones, como daños, etc. Pero al crear, por ejemplo, el delito del feminicidio, entre otros que encontramos en esta ley, se va a conocer específicamente en los juzgados especializados de la mujer. Por eso es que esta ley tiene tantas aristas, tantas cuestiones que tenemos que analizar, que creo que no vamos a terminar en esta sesión de clase, pero vamos a aprovechar la sesión presencial de el miércoles para poder avanzar con eso. Porque como les digo, esta ley hay bastantes cosas que tenemos que analizar. Entonces,
En esta ley, además de que se contienen derechos, se contienen qué vamos a entender por violencia hacia la mujer, las diferentes manifestaciones de violencia, los principios que van a regir esta ley. También tenemos delitos y tenemos procedimientos. Eso es sumamente importante. Luego de eso, en otro de los propósitos fundamentales de la ley es garantizar el derecho a la vida libre de violencia, pero para esto se deben crear las condiciones, las instituciones y el presupuesto, o sea, destinar un presupuesto específicamente para el cumplimiento de esta ley. Como sucede con muchas otras leyes, esto significó crear, además de la creación de la ley, crear instituciones, en este caso el tribunal, que es el juzgado especializado para una vida libre de violencia para la mujer. También tenemos unidades específicamente para mujeres en la policía, en la fiscalía, en la procuraduría. Es más, ustedes pueden investigar, si van a la Procu, a la fiscalía, en la policía, pregunten por la unidad de la mujer y seguramente les van a decir, ah, mire, es esta unidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es sensibilizar a las personas que van a atender estos casos, ya sea en las diferentes instituciones que les he mencionado, para poder atender, para poder darle un seguimiento a estos casos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Usted llama a la policía, de pronto llega un policía que seguramente no está sensibilizado en género porque esa unidad normalmente solo hay mujeres y es una unidad bastante pequeña. Entonces al final parece que es un intento, se ha querido llegar al punto en el cual se puedan atender estos casos a partir de esta unidad de mujer, sobre todo en la policía, pero no se logra por la cantidad de personas que están en esta unidad y parece que no dan abasto de tantos casos de violencia que se dan. Entonces, en estas diferentes instituciones se ha querido establecer una unidad de género específicamente o de mujeres específicamente para dar atención a estos casos de violencia. Pero esto significa un mayor trabajo por parte del Estado de designar un presupuesto, de crear las instituciones, de capacitar a las autoridades, etc. Pero eso es lo que se ha querido ir logrando año con año a través de estos tribunales. Si ustedes lo vieron en la ponencia del 8 de marzo, justamente la jueza de sentencia de este juzgado especializado lo mencionaba. Son muchos los obstáculos todavía, son muchas las cosas que nos hacen falta, por ejemplo, el miedo a la denuncia, el acceso a la justicia, y esos son temas que nosotros ya estuvimos viendo. Ahora bien, vamos a mencionar ahora un tema importante que son los principios. Pero para esto, antes de tocar el tema de los principios, hay algo importante que hay que tener en mente, que es precisamente cómo o para qué, cómo vamos a aplicar los principios rectores de la ley o para qué queremos los principios de la ley. Como en muchas otras leyes, ustedes pueden encontrar principios rectores, los cuales le dan sentido a la normativa, los cuales nos permiten interpretarla, porque suelen suceder, sobre todo con esta ley, varios casos en específico. Una de las razones por las cuales necesitamos principios rectores específicamente para la ley es porque hay algunas disposiciones que suelen ser un poco confusas. Por ejemplo, el ejemplo más clásico que yo les pongo a ustedes es el tema del feminicidio, que dice que el que mataría a una mujer por razones de odio, cuando hablamos de odio, puede ser un término bastante complejo o bastante difícil de definir, por lo que para mí puede ser odio, perdón, para ustedes puede ser otra cosa diferente. Por ejemplo, el hecho de que un hombre, por cuestiones de celos, porque no quiere que su mujer salga, que tenga amigos, o comienza a aislarla de sus círculos sociales, para ustedes no sea una cuestión de violencia, no sea una cuestión de odio. Sin embargo, la misma ley ya nos establece qué vamos a entender. Y esto lo vamos a ver en la clase presencial. Como podrán notar, estamos tratando de ir abarcando aquello de forma general sobre la ley y ya dentro de la sesión de clase vamos a hablar algunos casos y algunos puntos importantes, sobre todo con la cuestión del procedimiento. Otro aspecto importante sobre los principios rectores es la existencia de silencios legales.
En este caso, hacemos referencia a aquello que no está explícitamente dentro de la ley. Cuando hagamos un análisis de la ley, se van a dar cuenta de que hay cuestiones que todavía no las sabemos, que todavía no hemos logrado descifrarlas, en el sentido de que no sabemos si vamos a tener que utilizar una ley o la otra, o en conjunto, o primero vamos a conocer en sede penal, o primero en la sede especializada, etc. Y sobre eso la ley no lo menciona. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en la práctica ya se ha definido, aunque en la ley todavía queda ahí como la confusión. Pero en la práctica siempre tratamos de resolver de la manera que se puede para que sea lo más favorecedor, y de hecho ese es uno de los principios de la ley, ya lo vamos a ver, lo más favorecedor a la víctima. Y otro de los aspectos por los cuales necesitamos los principios rectores de la ley es, por ejemplo, cuando existen algún tipo de confusión a la hora de saber si vamos a aplicar una disposición o varias, una ley, o vamos a utilizar el Código Penal también, o vamos a utilizar la ley de delitos cibernéticos, o vamos a utilizar el Código de Familia, etc. Para esto ya vamos a ir dilucidando más o menos qué podemos hacer, cuáles son las problemáticas a las cuales nos enfrentamos. Y antes de avanzar con esto, también quería hacerles saber que ya les mandé las diapositivas y ya ustedes las tienen en el chat, así que en el chat de WhatsApp. Así que nada más, quienes no lo han visto, ahí pueden encontrar las diapositivas de la ponencia del día viernes y también las diapositivas de este día. Como les dije, por cuestiones de que mi computadora simplemente dijo no, pues no puedo proyectarles. Sin embargo, ahí pueden encontrar las diapositivas de ese día, que es prácticamente lo mismo que el contenido que ya tienen disponible en la plataforma, y también están las diapositivas del ponente del día viernes. Y también recordarles nada más, antes de que se me olvide también, que ese ensayo va a ser para el día 29 de mayo y es de carácter individual. Ahí mismo en el chat yo ya les coloqué la fecha, que es individual, las formalidades con las que quiero el ensayo, todas las especificaciones ya lo tienen ahí mismo y también en las indicaciones de la plataforma. Antes de que lo olvidara, era necesario mencionar. Pero bueno, estábamos hablando de los principios rectores de la ley. Para eso, pues, la ley ha establecido 6 principios que nos ayudan a tratar de encontrar una orientación y poder saber qué es lo que vamos a encontrar nosotros en la actuación judicial. Sobre todo para poder esclarecer cómo es una, en teoría y entre comillas, nueva jurisdicción, un nuevo tribunal, pues más o menos saber qué es lo que va a conocer este juzgado, este tribunal. Sin embargo, para ustedes, pues ya no es tan nuevo tampoco, porque ya lleva unos años estando en vigencia, ya más o menos problemas que en la práctica se han dado ya se han tratado de resolver de la mejor manera que se ha podido. Pero todos estos principios requieren abordar la problemática de la violencia hacia la mujer de una forma integral, de la mejor manera en que se es posible. Por eso es necesario superar la dispersión entre lo que dice la ley, los silencios de la ley, las instituciones, que parece que no hay una articulación como tal de las mismas instituciones, y eso ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Porque también lo que sucedía era que no había una especialización por parte de los servidores públicos, es decir, por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía, por parte también de la Procuraduría. No había como una especialización en el área, lo cual dificultaba que pudiera haber una efectiva protección a los derechos de las mujeres. Parecía que también había una falta de coordinación entre las instituciones porque decían, no, mire, nosotros no conocemos de estos casos, vaya a tal institución. Antes era bastante común, antes era bastante común que pudieran conocer los juzgados, que pudieran conocer de estos casos, o la primera institución a la que iba la persona era ISDEMU, y ellos recibían las denuncias y las mandaban a la fiscalía. Ahora ISDEMU tiene, digamos, algunas funciones, pero la gran parte del trabajo que, o sea, gran parte del trabajo que ellos hacen,
es precisamente la difusión de la ley. Esto es más que todo lo que ellos hacen. Siempre terminan redireccionando las denuncias y las demandas, de alguna forma, a los juzgados especializados, a los juzgados de familia, etc. Pero ellos ya no tienen ese trabajo así como tal, y eso ustedes lo pueden verificar. Ahora bien, el objetivo es saber cómo tratar a las víctimas, no revictimizarlas, tratar de entender el fenómeno de la violencia, pero saber cómo tratar a estas víctimas y a las personas que son parte del proceso. Tratar de llegar a la justicia sin tener que, como les decía, revictimizar a la persona, sin tener que llevarla a una situación límite. Para esto tenemos diferentes principios. Por ejemplo, tenemos el principio de especialización, que entendemos que esta ley específicamente para mujeres se da por las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo. Eso más o menos se los expliqué al inicio de la sesión y hablamos específicamente que una de las razones por las cuales se crean derechos y leyes específicamente para mujeres es porque existe una vulnerabilidad que socialmente nosotros le hemos asignado a las mujeres, que ellas solo pueden ser madres, que ellas solamente se dedican al trabajo del hogar, etcétera. Más allá de lo que ustedes me pueden decir, no, mire, Liz, pero es que en la sociedad no vemos a las mujeres así. Posiblemente en la actualidad eso sea bastante difícil de poder asegurar, o sea, que la mujer solamente debe estar en la casa, pero les puedo asegurar que todavía hay hogares que son bastante machistas y que no permiten que la mujer pueda desenvolverse en campos diferentes a aquellos que sean el hogar. Entonces, esta misma idea nos permite a nosotros entender que las mujeres en este caso deben tener una atención que sea diferenciada y especializada. No en el sentido de que sean mejores que los hombres, porque realmente no lo son. Ya hemos hablado de eso. Se trata de poder equiparar las oportunidades y visibilizar a la mujer. Hacerle saber a la mujer que no es necesario tener que pasar por la violencia para poder lograr esta equidad que nosotros estamos buscando. Entonces, esta atención diferenciada lo que significa es que se debe tomar en cuenta la situación en que está viviendo la mujer. Por ejemplo, en la ponencia ustedes lo vieron, el docente lo mencionaba y decía, bueno, para eso hay que tener en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, la edad de la víctima, el sexo, su condición social, su escolaridad y algunas otras cuestiones no solo biológicas, sino también sociales. ¿Por qué nos interesa entonces este tipo de cuestiones? Pues bueno, no es lo mismo querer abusar o digamos violentar algún derecho de una persona que no tiene conocimiento de sus propios derechos, valga ahí la redundancia, que no tiene conocimiento de que lo que está sucediendo es un hecho de violencia, que no sabe cuáles son sus derechos, a dónde ir, cuáles son las instituciones que pueden conocer de esos procesos, a una persona que perfectamente sepa que al menos puede llamar a la policía, puede pedir ayuda a alguna institución. Entonces, ahí encontramos nosotros la diferencia. Y quiero ser clara con esto. De ninguna forma estamos diciendo que las personas por estar en la zona rural, por vivir en condiciones de pobreza o por alguna razón que ustedes puedan imaginar que puede existir discriminación. Al contrario, lo que se busca es darle especial atención a aquellas personas sin importar su condición, o sea, sin discriminar básicamente, para que tengan conocimiento de su derecho. Por eso es que ustedes van a ver que hay muchas instituciones, la PROCU, en algunos casos la Fiscalía, también tenemos el caso de ISDEMU, que hacen charlas en diferentes tipos de instituciones, y no solamente en casas de cultura, en alguna ciudad en específico, en algún municipio, en algún cantón, en algún caserío, es en varios lugares. Es más, hasta empresas están sensibilizadas en género, porque son cuestiones que nos interesan a todos, o al menos debería ser un tema que nos debería interesar a todos. Entonces, no podemos decir que porque la persona era adulta mayor, entonces
debió haber sabido a dónde iba a denunciar este acto de violencia que recibió, solamente porque era una persona adulta. Entonces, no vamos a invisibilizar estos hechos de violencia porque esta mujer debió haber sabido que eso no era aceptable. No podemos discriminar a una persona por no saber cuál es su derecho o a dónde debió ir o qué debió hacer. Por eso es que tenemos bastantes problemas, porque imagínense, hay mucha gente que en vez de preguntar por qué el agresor hizo lo que hizo, decimos, ¿qué hacía la mujer ahí? ¿Por qué la mujer estaba sola? ¿Por qué andaba en la noche? ¿Por qué estaba tomando? ¿Por qué esto y por qué lo otro? En vez de preguntar, ¿qué le dio, eh, cómo decirlo? ¿Qué le permitió o facultó al agresor para hacer lo que hizo? No hay una justificación. Como les digo, la violencia en ninguna de sus modalidades, ni tampoco hacia nadie, ni siquiera hombres, niños, adultos mayores, no está justificada de ninguna manera. Y hay que entender también que sí es posible que los hombres sufran otro tipo de agresiones sexuales, a los niños también les pueden violar. Por lo tanto, esto es importante para todos los géneros. Bien, también tenemos el siguiente principio, que es el principio de la integralidad. Este tema de la violencia es bastante complejo y tiene, digamos, toca o trastoca, más bien, diferentes aspectos de la vida de las personas. Por ejemplo, el hecho de que una señorita pueda ser violada, esto implica no solo un reproche hacia el violador, sino que va a ser un reproche social a ella también, porque qué estaba haciendo ahí cuando la violaron, porque quizás ella lo provocó, porque quién la manda que estuviera tomando tanto, porque qué otra cuestión podemos poner, porque como la violaron ya nadie la va a querer, como la violaron de seguro quedó embarazada ya quién la va a querer, quién se va a querer casar con ella y quién la va a querer con un hijo, etc. O lo contrario, la gente siente lástima en vez de apoyarla para que pueda tener un proceso en el cual pueda sanar toda esa situación, que eso ya es un aspecto psicológico. Sin embargo, ya lo hemos hablado y decíamos que necesitamos de alguna manera una articulación entre la parte de salud y justicia, pero como bien lo acotábamos en clase, cada uno desde su rama. No es que el juez le va a dar una charla psicológica a la víctima o al agresor, porque eso ya le corresponde a otra área. Por eso es que los jueces se apoyan bastante de los CAPS, que son los centros de atención psicológica, y los mandan para allá, para que le puedan dar algún tipo de seguimiento y acompañamiento a las personas que son víctimas de violencia. Entonces, cada uno desde su área apoya o aporta algo para poder ayudar a esta víctima a que se haga justicia, para que dentro del proceso sea un poco más liviano, digamos, más fácil para la víctima a pesar de estar pasando por muchas cuestiones. Por eso decíamos que las personas que son víctimas de violencia pueden pasar por bastantes problemas en el sentido de que no solamente tenemos el reproche social, no solamente tenemos cuestiones que tienen que ver con la salud. Imagínense, hay muchas ocasiones en las cuales una señorita, un adolescente, lo que hace es, digamos, denunciar a su tío, a su primo, a su hermano, que la ha violado y la misma familia le reprocha que por qué lo denunció, que hubiera bastado con decirle a la mamá, con decirle a la tía, para que eso no hubiera pasado. Pero ahora el primo, el hermano está en la cárcel por tu culpa, porque vos lo denunciaste, porque andas inventando cosas, entre otros reproches más que pueden recibir. Sin embargo, permítanme. Ok, perdón. Sin embargo, hay que tener en consideración que hay que darle acompañamiento a las víctimas, sobre todo un acompañamiento que sea de forma integral. Ahora bien, vamos al principio de intersectorialidad. Eh, Básicamente lo que nos dice es que debemos tratar de articular los programas, acciones positivas o los recursos que tenga el Estado desde los diferentes sectores de la sociedad para poder lograr una efectivización de la ley, no por el hecho de que vamos a aplicar a la norma y ya, sino que lo que buscamos acá es permitir que la misma ley pueda, o sea, ir en la consecución de la justicia.
Porque básicamente la ley es el mecanismo para lograr esta justicia, para poder prevenir estos niveles de violencia que se están dando de forma más frecuente o de forma muy frecuente dentro de la misma sociedad. Por eso vemos diferentes sectores como no solo los tribunales especializados, unidades especializadas de la policía, tenemos sectores como las alcaldías, las comunidades, las ONG, también desde acá de la academia, o sea, desde la universidad, también se trata de lograr un cambio, al menos un cambio de mentalidad. Ustedes que van a ser abogados, sobre todo tienen una responsabilidad bastante grande y eso ya lo hemos discutido, ya lo hemos hablado, ya ustedes saben la importancia que tiene, no solo para sus vidas, sino también para las personas que ustedes van a atender. Se van a acordar de mí cuando se den cuenta, cuando lleguen casos de violencia, si es que ustedes reciben todo tipo de casos, si son litigantes, si están como jueces de otras áreas, pues ya difícilmente van a llegar a estos casos, pero se van a dar cuenta que es un área bastante sui generis, bastante especializada. No solo porque los tribunales ya tengan ese nombre o solamente porque se trata de mujeres, sino que los procesos tienen como una características muy específicas y de eso vamos a hablar en la clase presencial. Luego de eso tenemos el principio de favorabilidad, que era uno que ya se los había mencionado antes. Lo que busca este principio es poder elegir dentro de todas aquellas situaciones normativas, dentro de todo el órgano normativo como tal, aquellas que sean más favorables para las mujeres que enfrentan violencia, es decir, aquellas que respeten su dignidad y que más puedan proteger estos derechos, que puedan resguardar, perdón, su integridad física, psíquica y moral. Por eso les decía que en el caso de las medidas cautelares de protección son sumamente importantes. Más allá de lo que habíamos hablado, y que también creo que lo mencionó el Vega Huiza, que decía de que a pesar de que están en apariencia estemos yendo en contra del derecho de defensa por no notificarle de forma inmediata al agresor esas medidas que se han impuesto, a pesar de eso, no se va en contra de este principio. Esto debido a que lo que se busca es proteger la vida, la dignidad de la persona. Entonces, imagínense el caso de que no le pongamos medidas de forma inmediata a la persona que nos las está pidiendo en, eh, en los juzgados, posiblemente el agresor va a regresar a la vivienda de esta persona y seguramente puede seguir con los actos de violencia o puede llegar hasta matar a esta víctima. Por lo tanto, estas medidas cautelares y de protección son sumamente importantes. Por eso la favorabilidad no es solamente por el hecho de ser mujer, no es solamente porque se conozcan estos procesos, sino que responde precisamente a la integridad física, psíquica, moral de esta persona y también su vida y su salud para que pueda ser protegido. Luego tenemos el principio de prioridad absoluta. Estos principios debemos tomarlos en consideración porque no es solamente, el principio de prioridad absoluta no solamente lo vamos a ver acá. Ustedes también lo van a ver que se encuentra en la letrina. Cuando ustedes vean niñez y adolescencia lo van a notar que también ahí están los principios rectores que son sumamente importantes, sobre todo en cuestión de niñez y adolescencia. Esos principios son la base todo lo que ustedes vayan a resolver. Cuando lleven niñez y adolescencia, pongan especial atención a esos principios. Pero bueno, en el caso de la prioridad absoluta, lo que se trata es de prevalecer la defensa y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, perdón. Y eso está en el artículo 2 de la ley. Todo esto, porque ya lo habíamos mencionado, por la vulnerabilidad y por la situación de riesgo en que se ha establecido la vida de las mujeres. Para eso debemos tener en consideración que esta prioridad absoluta se da en el sentido de que lo que se busca es que primero la víctima esté a salvo, esté bien, cuidar su integridad física y su vida para poder seguir con el proceso. Eso es lo más importante de todo eso. Ahora bien,
Vamos a hablar un poco, ya creo que es lo último que vamos a ver en esta sesión de clase, antes de finalizar, porque toda la parte del proceso y algunas cuestiones de casos lo vamos a ver en la clase presencial. Vamos a ver algunos tipos de violencia contra las mujeres. En este caso, al principio, yo les mencionaba que ustedes podían redireccionar la diapositiva que teníamos para que ustedes pudieran ver un video que yo les puse en YouTube sobre un caso de violencia, pero lamentablemente no lo vamos a poder ver. Esperaba que pudiéramos verlo y pudiéramos comentarlo, pero tal vez en la clase presencial lo vamos a poder hacer. Porque lo que quería que ustedes vieran era cómo se manifiesta en la realidad este tipo de casos de violencia contra las mujeres y cómo podemos diferenciarlo de la violencia intrafamiliar. Ahora bien, ¿qué tipo de violencia nos menciona la ley? Y ese es un salto, un paso agigantado que nosotros pudimos dar con la creación de esta ley. ¿Por qué? Antes solamente se hablaba de violencia física, de violencia psicológica, y allá, aparte aislado, teníamos el delito de violación, solamente como delito, pero no lo consideramos un tipo de violencia. Pero la ley nos menciona diferentes tipos de violencia y entre ellos está la violencia económica, la violencia feminicida, la violencia psicológica o emocional, la violencia patrimonial y la violencia sexual y una más que es la violencia, eh, permítanme, la violencia simbólica. Solo déjenme ver el último intento para ver si podemos visualizar la presentación porque era importante que la pudiéramos ver. Permítanme. Ok, creo que se pudo. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Ok, creo que ya lo van a poder ver. Bien, los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Para esto vamos a ver qué es la violencia económica. Y ustedes van a poder ver ahí un pequeño cuadrito que les he colocado. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Y vemos que la violencia económica tiene varias modalidades, o sea, varios sujetos o víctimas de ese tipo de violencia. Entre ellos están las personas adultas mayores y vemos varios ejemplos acá y dice, papá, ya te van a depositar tu apoyo, es que voy a necesitarlo. Si esto es grande, ¿para qué vas a necesitar esa casota? Si querés, yo controlo tus cuentas bancarias, tú ya no puedes. Este es un tipo de violencia económica, el hecho de disponer de los bienes y de los ingresos de otra persona. Ahora bien, la violencia económica, como ustedes pueden ver, no es solamente contra mujeres, también es un tipo de violencia que pueden sufrir dentro de la familia y esto es algo que se puede llegar a conocer en los juzgados de familia con la ley contra la violencia intrafamiliar, pero en este caso la vamos a aplicar únicamente para mujeres, o sea, mujeres, adultas mayores, mujeres específicamente, y las personas menores de edad que son mujeres. También tenemos el caso, por ejemplo, con los adultos mayores con la cuestión de las pensiones, que son los hijos los que acompañan a sus papás, abuelos, eh, o algún integrante más de la familia acompaña al adulto mayor a que vaya a cobrar la pensión y posteriormente le quita el dinero. No les compra sus medicinas, no le compran su comida, solamente les piden el dinero para gastarlo en otra cosa. Y ese es un tipo de violencia. También la violencia económica hacia mujeres, por ejemplo, cuando le dicen no trabajes, deja que tu marido te mantenga, sos mujer, ¿para qué vas a trabajar? Si vas a trabajar, no se te olviden las labores de la casa, las mujeres no tienen herencia porque son mujeres. Y aquí es donde encontramos un ejemplo que yo les había puesto en clases pasadas, y hablábamos de que en el contexto histórico salvadoreño era bastante, digamos, común que había algunas familias que eran adineradas que buscaban otras familias que también fueran adineradas para poder casar a su hija con alguien de esa familia, para mantener el apellido, para, por ejemplo, los bienes.
Pero lo curioso acá, y por lo que les estoy poniendo el ejemplo, es que seguramente la herencia que le tenían que dejar a esta mujer, o sea, la hija, se la pasan al esposo de la hija. ¿Por qué se daba esta práctica? Porque se consideraba que las mujeres no eran buenas para administrar los bienes, que ellas no eran lo suficientemente inteligentes para poder administrar una hacienda, una empresa o algún negocio familiar que se tuviera. No podía saber qué hacer con los terrenos que le estaban heredando, etc. Y por eso es que se lo heredaban al esposo de la hija. Y esto también es considerado violencia, y eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces también tenemos violencia económica hacia las personas menores de edad, o sea, los niños, niñas y adolescentes. Cuando les dice, por ejemplo, no vas a ganar un salario, pero te llevan las propinas, ¿cuánto ganaste hoy? Dámelo. Que dónde está lo de la beca, yo ya lo usé para otra cosa. También los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia económica. Aunque no lo parezca, y como les digo, esta es una situación que aparentemente está normalizada, que los niños, niñas y adolescentes no saben administrar los bienes, son menores de edad, por lo tanto no saben cómo administrar el dinero, por lo tanto van a ser los padres quienes lo van a hacer. Cuando ustedes vean derecho de familia, van a ver el tema de la tutela, o sea, tener un tutor y que este tutor sea quien administre los bienes de este tutelado, o sea, de este niño, niña, adolescente, y van a ver todo lo que se tiene que hacer para que este tutor pueda, o sea, para garantizar que este tutor no enajene o venda o despilfarre todos estos bienes o todo el dinero que pueda tener este niño, niña, adolescente. Eso lo van a ver ustedes en otra materia. Sin embargo, esto es bastante común, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que los lleven a la calle para que estén pidiendo limosna y después se queden con este dinero. Que los pongan a vender algo en la calle y cuando regresan a la casa, los familiares les quitan el dinero. Conocí un caso aquí en San Miguel, no sé si ustedes vieron a esta persona, pero era un señor bastante mayor que andaba vendiendo unos banquitos. Él hacía los banquitos y los andaba vendiendo así en la calle. Y resulta que era la hijastra de este señor quien lo obligaba a andar vendiendo porque le decía que si no, no le iba a dar de comer, que si no, no lo iba a dejar entrar a la casa y lo amenazaba. Que si no vendía en el día y le llevaba ese dinero, que entonces lo iba a dejar afuera. ¿Qué es lo que sucede acá? Obviamente es una situación de violencia y muchas personas, porque saben que ya están mayores, que tal vez no los van a contratar en algún lugar, porque saben que no tienen a nadie más que les pueda ayudar, sufren esta violencia y no dicen nada. También en el caso de los niños, niñas y adolescentes, hay muchos niños que los mandan a la calle a que vayan a vender dulces, chicles, para quedarse con este dinero. Esto es una cuestión de explotación infantil. Cuando vean niñez y adolescencia van a hablar un poco de este caso. Yo sé que es un tema bastante delicado porque es un fenómeno social. Contribuimos todos. En el hecho de que usted le da una monedita a ese niño, está cumpliendo con el círculo esperado de violencia, porque de alguna manera usted está confirmando que está bien que este niño pueda estar pidiendo en la calle en vez de estar en una escuela estudiando. Y me van a decir ustedes, pero ¿qué tal si yo no le doy esa moneda? Si todas las personas no le damos nada, entonces seguramente va a existir violencia. O sea, cuando llegue a la casa, cuando llegue al lugar donde le tenga que dar el dinero a la persona que lo mandó, seguramente le puede hacer algo por no llevar nada. Pues bueno, posiblemente si no funcionara esta idea que yo les estoy diciendo de mandar a los niños que le den aunque sea una monedita, y ese se la da al adulto para que pueda gastar ese dinero en otra cosa, seguramente no fuera un medio para poder ganar dinero. Pero eso es una crítica social y eso es un tema diferente. Para que ustedes vayan viendo las diferentes modalidades en que se puede llegar a dar la violencia económica. Luego de eso tenemos la violencia feminicida, que como ustedes ya más o menos tendrán una idea al haber leído el caso del campo algodonero versus México, se darán cuenta que es la violencia feminicida. En este caso es una forma más extrema de violencia de género, es decir, matar a una mujer por el hecho de ser mujer.
Y les puedo asegurar que la mayoría de veces en que las personas matan a una mujer, no lo hacen pensando que porque es mujer, sino lo hacen desde la facilidad de saber que esta mujer no va a saber cómo defenderse, que porque estaba sola esperando el bus, que porque no estaba acompañada de nadie, les parece fácil, nada más eso, es fácil. Pero ¿cuál es la diferencia con la violencia común? Hay una diferencia bastante marcada, que es precisamente, como les decía, la facilidad que tiene para una mujer para poder ser violada, para poder someter a una mujer, a diferencia de lo que sucede con un hombre. Pero, como yo les planteaba precisamente en una de las clases presenciales, decíamos que no solo las mujeres pueden ser violadas, también pueden ser los niños, los hombres también pueden ser violados, pero en este caso, como yo les mencionaba en otras clases, para poder violar a un hombre, o sea, para que, por ejemplo, una mujer pueda violar a un hombre, debe suceder un par de cuestiones ahí para que se pueda lograr este fin. Diferente es, por ejemplo, que un hombre quiera violar a otro hombre por cuestiones meramente biológicas, morfológicas. Creo que ustedes me entenderán el punto. Entonces, en este caso, lo que quiero que ustedes vean es el hecho de que la vulnerabilidad que tienen estas personas es bastante grande, o sea, las mujeres es bastante grande. Pero en el caso de los hombres, respecto a la violación, casi siempre se ve como otro tipo de agresiones sexuales. La mayoría de veces dicen, no, es que miren, esta persona me violó porque me estaba tocando, o sea, un hombre dando su testimonio, porque me estaba tocando y me hizo esto y lo otro, etc. Eso es considerado como otro tipo de agresiones sexuales. Así como, por ejemplo, hubo un caso en México, no recuerdo bien los nombres, pero sí recuerdo específicamente la conducta. Se trataba de una muchacha que era menor de edad, que fue a una fiesta y la grabaron mientras, porque ella había tomado bastante, la grabaron mientras a ella la violaron, digamos, entre comillas, con una botella. Eso también es un tipo de agresión sexual. Y así como lo hicieron con esa mujer, lo pudieron haber hecho con un hombre. Entonces, hay que entender la diferencia que existe, y ya vamos a ver eso, en la violencia sexual, entre otro tipo de agresiones sexuales, como lo dice el Código Penal, y la violencia sexual desde el punto de vista que nosotros vamos a considerar acá en la ley. Bien, violencia feminicida, regresemos al punto. Esto lo que hace es reconocer que para que exista una violencia feminicida deben haber conductas misóginas que llevan a esta conducta que tienen algunas personas dentro de nuestra sociedad, que es bastante reprochable porque, como ya lo dije, la misoginia es la forma más extrema de sexismo. Y eso lo encontramos en el artículo 8, literal J de la ley. Luego de esto, para ir tratando de avanzar, tenemos la violencia física. Fíjense bien que es bien delicado hablar de violencia física, porque a veces violencia física no es algo visible. ¿En qué sentido? Pues bueno, vemos acá diferentes imágenes, una persona con un ojo morado, otra persona que le están poniendo una curación, pero imagínense que la violencia sea como en una de las imágenes que tenemos acá, que la jala del cabello, que le empuja contra la pared, eso también es violencia física. Y fíjense, hay muchos agresores que inteligentemente, entre comillas, golpean, o sea, le hacen daño físicamente a una mujer en partes del cuerpo que no son visibles normalmente. Por ejemplo, que con la ropa lo puedan tapar. ¿Para qué? Para que no puedan ver todos estos signos de violencia hacia la mujer, que porque anda vestida con faldas largas o con faldas hasta la rodilla, lo que haga es golpearla en alguna parte del cuerpo que no sea visible comúnmente. Pero esto también es violencia. Por eso, no siempre en las víctimas vamos a encontrar moretones, vamos a encontrar heridas, en casos más extremos, mutilaciones o de alguna manera algún daño severo que pueda tener la persona, pero de forma física. También tenemos la violencia psicológica. Y este es un tema bastante curioso porque a veces nosotros pensamos que la violencia psicológica es solo el hecho de que a la persona le griten, la insulten, y no solo son esas conductas. Por ejemplo, tenemos la indiferencia, el silencio también
es un tema que se incluye dentro de la violencia psicológica y emocional. El chantaje, la manipulación, las amenazas también son parte de la violencia psicológica. Y que a veces nosotros creemos, es que mi novia es tóxica, o no es que mi novio es tóxico, es que todo el tiempo me anda celando, pero es broma. Pero es que no es cierto, a veces me revisa el teléfono, pero no, no es nada. O a veces decimos, no, es que me amenazó, pero es que yo creo que estaba enojado, no es nada. Eso se llama violencia psicológica o emocional. El hecho de decirle, bueno, si salís, entonces ya no me vuelvas a hablar y pasa 2, 3, 4 días sin hablarle. Después de eso le tiene que andar rogando para que le vuelva a hablar y vuelve este ciclo de violencia. Porque aunque para ustedes parezca como que es una pelea normal de una pareja de novios, no lo es violencia. El silencio también es violencia. Eh, pero bueno, eso ya es una cuestión ya más de psicología, más de relaciones interpersonales, porque obviamente la comunicación entre la pareja es importante, el dejar de hablar es un tipo de violencia. Se supone que si existe un problema de pareja, lo tienen que hablar, tienen que comunicarse en vez de callar. Eso ya es un tema de otra área. Luego tenemos, para finalizar, la violencia sexual, que creo que ya esta es la última y con esto ya terminamos el tema de esta sesión. La violencia sexual es bastante complejo porque en muchas ocasiones solamente son tocamientos, que le roza la mano en la pierna, que solamente le agarra de la mano, de que le toca los hombros, pero de una forma inapropiada. Es más, uno sabe, uno siente cuando se trata de algo inapropiado, cuando es algo con un sentido diferente. Entonces, lo que se busca en esos casos es tratar de proteger a las víctimas de que no sigan siendo víctimas de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, los matrimonios, se cree o se creía más bien antes de que el hecho de que estuvieran casados implicaba que estaban obligados a, se me ha ido la palabra, perdón, a tener relaciones sexuales con su esposo o su esposa, pero esto no es una obligación como tal. En todo momento, en toda situación y con toda persona, ya sea su esposo, su esposa, un novio, una novia, una pareja casual o alguien que ni siquiera usted conoce, que no debería ser así, ¿verdad? Pero cuando usted diga no, es no, en cualquier situación. Y eso ya lo he remarcado mucho en clases anteriores. Pero este tema de la violencia sexual, nosotros lo podemos ver como un fenómeno bastante estigmatizado o el hecho de entender que a la gente le falta la confianza para poder decirlo, para poder expresarlo. Porque hay mucha gente que le da vergüenza decir que la violaron, decir que abusaron sexualmente eh, por una persona desconocida en la calle y que va a pensar la gente. Este estigma social que se tiene. Y no debería ser así, porque al fin y al cabo, lo que se busca, de lo que se trata, es precisamente poder investigar este tipo de casos y sancionar a los presuntos agresores. Eso es lo que básicamente se busca. Y por último, creo que si me hacía falta una, es la violencia simbólica. Este tipo de violencia, a diferencia de lo que nosotros veíamos, eh, perdón, al igual que como lo que veíamos en el lenguaje sexista y las imágenes sexistas, notamos que la publicidad tiene un componente bastante importante. Aquí tiene que ver mucho la psicología, que lo que nosotros vemos, lo que entra por nuestros ojos, se queda en nuestro subconsciente. Y así es como nos venden todo. Nos crean una necesidad que no tenemos, nos crean una imagen que nosotros no tenemos, nos hacen pensar que lo que nosotros vemos en la publicidad, así es como deben ser las cosas. Y no en todos los casos es así. Por ejemplo, aquí tenemos, donde ustedes ven el 2x1, es una publicidad que se dio aquí en El Salvador, en el que decía, dale más pincelera a la tóxica, tal vez así te da la dona. En este caso lo que se buscaba era hacer ver como que la mujer cuando ha tomado alcohol es mucho más fácil, entre comillas, poder acceder sexualmente a ella mientras más esté tomando.
Entonces se tuvo que retirar esta publicidad porque obviamente esto iba en contra de lo que nosotros socialmente debemos hablar respecto de las cuestiones sexuales, porque no está justificado el hecho que por hacer publicidad se quiera, digamos, se quiera hacer ver que está bien abusar sexualmente de una persona, sobre todo cuando está bajo el influjo de bebidas alcohólicas. No es lo correcto y no está bien. Luego tenemos otra imagen acá que dice, no importa lo que haya pasado, él es un hombre y usted lo ama. Y de ahí coloca precisamente la publicidad. Bien, y vemos acá a este hombre con los guantes de boxeo y a esta mujer tratando de sonreír como a la fuerza. Porque lo que trata de hacer ver acá es que invisibilice lo que haya pasado, que lo normalice, que no importa lo que haya pasado, pero como él es su hombre, tiene que aguantar, tiene que estar ahí. Y todavía coloca un elemento más que dice, y usted lo ama, como hacer ver que a pesar de que se recibe violencia, no es solamente aguantarlo, sino que afirmar que eso es amor. Ahora bien, ustedes lo pueden tomar de diferentes formas, ustedes me pueden decir, no, mire, Lick, pero no es algo tan serio, es publicidad, eh, son memes, uno hay que reírse de eso, son stickers, no es nada. Sí, lo que pasa es que la publicidad nosotros no solo la vemos nosotros como adultos, también la ven los niños. Y los niños comienzan a reproducir esta idea, o sea, a guardar esta idea en su mente de que eso es lo correcto y de que eso está bien. Y después nos sorprendemos porque niños tan pequeñitos salen con comentarios que son inapropiados. Por ejemplo, en el otro grupo al que le estoy dando género, hay una persona que ya tiene hijos, que ya es una persona mayor, que tiene hijos y me dice, mire, fíjese que yo me mandaron a llamar al colegio de mi hija porque la niña tiene 7 años. Me mandaron a llamar porque la niña le dijo a uno de los maestros que el compañerito le había dicho que la iba a violar. Cuando le preguntaron a este niño si de verdad había dicho eso, dijo que sí lo había dicho, pero es que él no sabía bien qué significaba eso, pero lo había escuchado. Entonces la niña ya tenía más o menos conocimiento de esos términos y le fue a poner la queja al profesor y el profesor avisó a la dirección. Pero, ¿qué sucedería si estos niños se les comenzara a orientar sobre ciertos temas, no exactamente de sexualidad, pero obviamente los niños lo que hacen es repetir lo que ven, lo que escuchan, cuando están en edades, o sea, en edades muy tempranas. Ya cuando son adolescentes, pues ya tienen la capacidad de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero imagínense que ese niño andaba diciendo esto sin saber el significado propiamente. Y me dice la estudiante, me dice, mire, yo me asusté, me dijo, porque ¿qué tal si mi hija no hubiera puesto la queja? Me dice, y tal vez hubiera pasado algo más. Y la verdad que eran niños muy pequeños, niños de 7 años, pero uno nunca sabe las cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, para que ustedes vean que a veces no es solo la publicidad, es lo que se ve en las casas, los amigos, los ejemplos que uno puede llegar a tener, que pueden condicionar el comportamiento que nosotros podemos llegar a tener o que nuestros hijos o nuestros primitos, hermanitos, sobrinos puedan llegar a tener. Por eso es que la violencia simbólica es muy importante que la hayan agregado a la ley, porque antes nadie hablaba de violencia simbólica, de los anuncios en el periódico, de los anuncios que se ponían en las vallas publicitarias, nadie hablaba de eso. Y ahora, por ejemplo, hace poco, es un tema diferente, pero hace poco creo que de Gap, me parece que hay una nueva tienda en Multiplaza, creo, con galerías, no me acuerdo cuál era. Pero el asunto es este. Hicieron una publicidad en la cual pusieron a una persona que, según lo que se mencionó, como que hacía alusión o tenía una imagen muy parecida a lo que en México se les conoce como cholos, o aquí en El Salvador podemos conocer como personas que pertenecen a una agrupación ilícita. Entonces, pidieron que se retirara esa publicidad para poner a un modelo diferente, para poner a una persona diferente, porque eso lo que hacía parecer es que se estaba de alguna manera aceptando esta imagen, que así deberían verse, imagen en estado de excepción, en régimen de excepción, y porque esta persona también estaba completamente tatuada, y obviamente creo que en la sociedad actual ya no deberíamos tener estos estigmas hacia las personas que están tatuadas.
Lo que sucede es que hay que diferenciar un tatuaje artístico de lo que es un tatuaje alusivo a estructuras ilícitas, a estructuras pandilleriles, que es diferente. Sin embargo, en este régimen de excepción creo que pues ha habido un poco de confusiones en algunos casos, no digo que es la generalidad, pero sí hay que poner especial atención y mucho cuidado a las personas que tienen algún tipo de tatuajes. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que les quería hacer saber era el caso de esa publicidad que se hizo de Gap y se tuvo que retirar, porque decían eso, que parecía como que se estaba haciendo alusión a ese tipo de estructuras criminales. Entonces, la publicidad sí o sí tiene un efecto importante dentro de la sociedad. El mensaje, la imagen o el eslogan o la marca que nosotros vemos es solo el medio para hacernos llegar una idea. Que compremos algo, que hagamos uso de algún tipo de servicio, etcétera. Pero de alguna manera nos da un mensaje, nos hace llegar a una idea a todos. Pero bueno, con esto ya llegamos al final de la sesión de este día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera realizar. Podemos aprovechar para poder hacerlo. Las indicaciones para lo del ensayo ya están dentro del chat de WhatsApp y también lo tienen en las indicaciones de esta semana. Así que no sé, ¿alguien quiere aprovechar para preguntar algo? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien y que pasen feliz tarde.